comunidad araucana, desearles los mejores parabienes, pero sobre todo quería contarles algo que es la esencia de un sueño como un médico araucano y de un sueño de un médico que se postuló en su momento a la gobernación con una idea clara, y era el problema de salud del departamento. Luego de pedir al ministerio que me aprobaran la terminación de la torre, inicialmente me aprobaron lo de urgencias, ya quedó listo las urgencias del Hospital San Vicente, quedó lista la subestación eléctrica, que era parte fundamental para seguir avanzando, y quedó listo también la parte de las 11 o 12 unidades de cuidado intensivo. Con el Hospital de Sarare, ustedes saben que lo recibimos en riesgo alto, hoy está sin riesgo y el año pasado ya generó excedentes. Con el Hospital de Tame habíamos avanzado y la propuesta era llevarlo a la categoría de segundo nivel de complejidad. Ya eso fue aprobado, no es aprobado porque la gente espera que se apruebe de manera inmediata la ESE. Recuerden que la ESE es una institución autónoma que finalmente tiene que garantizar la sostenibilidad por parte del mismo ente. Ese es un proceso que solo ellos lo sabrán, pero ya pueden nombrar los especialistas que quieran en la medida que puedan avanzar principalmente en las 4 especialidades básicas: pediatría, medicina interna, cirugía, ginecología y lógicamente soporte, que es anestesiología. Pero quería contarles fundamentalmente algo que para mí es mucho más importante. Cuando asumimos el cargo, 17 meses de deuda, más un pasivo de más de 37.000 millones de pesos. Hoy debíamos de esa plata, esos 37.000, después de que se aprobó la ley de saneamiento fiscal en junio del año pasado, de esa plata estaríamos debiendo 9.000 millones de pesos y ya estaría aprobado 2.300 millones de pesos por baloto, que se llama, que es un loto en línea, y es decir que quedarían 6.000, pero con eso se vienen arrastrando otras deudas, y le escribí al señor ministro de Salud y quiero contarle que el ministro de Salud y el Ministerio de Hacienda aprobaron arrancar el proceso de la ley del punto final, pacto de saneamiento fiscal. ¿Qué implica esto? Ya recibimos la delegada del ministerio, quien estuvo reunido el día viernes en la tarde, e implica lo siguiente: toda la deuda que tiene el sistema de salud, la totalidad de la deuda, será saneada durante esta administración. No quiere decir que será plata que la dejaremos para las siguientes administraciones para que la paguen, no. Durante este periodo asumiremos el pago de la totalidad de eso. Eso implica necesariamente que se le reconoce todas las deudas que tiene con los diferentes proveedores del sistema, especialmente en el caso que nos ocupa de Arauca con el Hospital San Vicente, y de igual manera deudas que se tiene con los trabajadores, enfermería, médicos, absolutamente todo, absolutamente todo queda saneado. De igual manera se acordó con el ministerio que, dado de que no existe una conciliación definitiva por parte del hospital, se van a dar 3 momentos. Es decir, si el hospital o los hospitales pudieran mostrar en este momento la totalidad de la deuda es tal, en este momento tenemos el recurso, porque tenemos también un recurso por parte del gobierno departamental para poder pagar la totalidad. Pero como depende de ese proceso interno de saber y depurar la cartera, se dio la oportunidad que si no alcanzara o suscitara unos segundos momentos, habrá un segundo momento y habrá un tercer momento. Pero si lo presentaran ya, el departamento tiene la plata. ¿De dónde sale la plata para el departamento? Me podrán preguntar. Ustedes recordarán que cuando asumí esta administración, había una deuda del FOMPET que nunca se pudo avanzar, teniendo en cuenta de que hubo una liberación de recursos por 156.000 millones de pesos que venía arrastrando la anterior administración,
yo logré, usted se acuerda del año pasado, la conciliación y pago de esa deuda, con lo cual me liberaron más de 100 profesores que en este momento todavía están en proceso de nombramiento. Ya llevamos más de 60% de profesores, y de esa manera el cálculo actuarial me permitió ser el único gobernador, quiero decirlo, a veces yo no hago ostentación, pero fui el único gobernador citado por el presidente de la República y un número que no recuerdo de alcaldes, pero el único gobernador que fue, en la cual se le da el premio por el mejor manejo de las finanzas de un departamento y sobre todo la capacidad de ahorro. Ustedes saben que yo pagué la totalidad de la deuda de las anteriores administraciones, no hay una sola deuda que deba el gobierno departamental. Entrego una administración completamente saneada, pero en base de eso me liberaron esos recursos que eran parte de lo que tenía proyectado para ejecutar mi obra de gobierno y que durante los 3 primeros años no se tocó. Entonces tengo recursos, estoy haciendo las gestiones pertinentes y por eso llegamos con el Ministerio de Salud a ese acuerdo que fue aprobado y que según la palabra del ministro esperamos que en menos de un mes, dependiendo de la prontitud con que proceda los entes descentralizados y que puedan presentar, podamos llegar a ese pago que es liberar recursos. Eso significa que Arauca va a tener nuevo urgencias con dotación completa, ya está. Nuevo unidad de cuidado intensivo, que fue mediante un convenio que yo lo dotaré. A propósito, dotaré las 12 unidades de cuidado intensivo, es decir, la entregaré completamente dotados. Nuevo resonador, que ya lo tengo, ya está instalado y están en las pruebas. Y estamos esperando que el ministerio, en ese mismo proceso, me autorice para terminar lo que hace falta del segundo, tercer y cuarto piso, que ya está en fase final, pero que necesita unas adecuaciones y unas modificaciones. Con esto, en la parte que corresponde al Hospital San Vicente. En el caso del Hospital San Lorenzo de Arauquita, se aprobó, de acuerdo con un proyecto que tenemos con el mismo contrato plan, que ya ahora les contaré, ya no existe contrato plan. Avanzamos en aprobar unas modificaciones de una parte que ya empezamos a intervenir, igual Rondón, igual el hospital con las 16 camas de unidad de cuidado intensivo del Salar. Mire, el problema, nosotros veníamos arrastrando, como le digo, tener unos 37.000 millones de pesos de deuda de pasivos. Prácticamente todo lo que vendía mensualmente era para pagar y lo que quedaba para medio pagarle a los trabajadores, y siempre iba arrastrando más deuda y más deuda. Al quedar completamente saneado el ejercicio mejor, había que ofrecer y vender otros servicios. Que el problema de Arauca es que no estaban vendiendo servicios. ¿Qué nos estaba vendiendo? Unidad de cuidado intensivo, que es lo que más deja. Por eso entregamos las 12 unidades dotadas de unidad de cuidado intensivo. No estábamos vendiendo lo que se llama las ayudas diagnósticas, que lo que más deja es el resonador. Al ser el único resonador de la región, va a tener un ingreso adicional que le va a permitir no solamente vender para lo que haya, sino vender hacia afuera. Tenemos ya cardiología y tenemos entonces ahí sí proceder a otro proyecto que ya también aprobamos, que es dejar mediante un proyecto de especialistas, que también pienso dejar, inclusive para que el próximo gobernador por lo menos los 2 o 3 primeros meses no se encuentre con la dificultad, es dejar nombrados un proyecto especial para que los especialistas dentro del hospital sigan funcionando. Ellos ya dependen de cada uno, porque recuerden que la ley del punto final es por única vez. Ya no es el gobierno departamental, ni lo puede hacer, así lo quisiera hacer sin ley del punto final, yo no lo podía pagar. Entonces esto es lo que me permitió, fue simplemente poder sanear y entregárselo al hospital. Ya depende de ellos, y en eso hay que ser franco, pero yo creo que Arauca está preparada y tenemos capacidad para poder decir vender servicios, pero eso significa vender servicios de calidad, vender servicios con humanidad, y no quiero que no me lo interpreten mal, no politizar la prestación de los servicios de salud, porque es que no hay cosa más vergonzosa
que utilizar un hospital para meter puestos, para vender cosas. Eso no puede existir nada. Eso en la medida que lo mantengamos como una tacita de oro vendiendo servicios exclusivamente de salud, estoy seguro que podemos funcionar. Lo que se le está entregando es quitarle todo eso que estaba arrastrando, que vuelvo a insistir, es unos pasivos muy altos. En este momento lo que llevamos, y vuelvo a insistir, depende de lo que ellos digan, lo que llevamos son más o menos 22.000 millones o 30.000, 22.000 millones de pesos más pasivos contingentes. Quiere decir que sin eso, así quisiera usted hoy pasar la plata y arrastrar esa deuda, era imposible. Arranca, Carlos, de aquí en adelante en cero, vendiendo servicios y sin una sola deuda. Es que lamentablemente el hospital no tenía sistematizadas las cosas. Entonces, al no tener sistematizada, todavía tiene cosas que son a mano. Entonces eso significa contablemente, usted sabe la dificultad que tienen que soportar y tienen que ser validadas. Eso significa auditoría, eso significa conciliar con el auditor externo, eso significa sentarse, no es fácil. Inclusive nosotros hemos estado allá de tiempo completo el último mes, no le hemos contado eso, pero el último mes sumando, restando y acompañando ese proceso. La ley del punto final permite que las deudas que tengan las EPS con los hospitales se pueda pagar y girar directamente a las IPS, es decir, a las empresas prestadoras de servicio. Pero, ahí hay un pero, no aquellas que han sido liquidadas, como en el caso de Salucop y Café Salud, porque ustedes recuerdan que cuando se vendió Medimás, ellos compraron la deuda y no lo podrían doblemente pagar, sino que eso es una cosa que ya entró en un proceso de liquidación y que afortunadamente sabemos que nos va a ingresar. He autorizado una adicional ahorita para arreglar completamente la S. Jaime Alvarado y Castilla. Se la va a entregar nuevamente, me he dicho, totalmente y físicamente todo. Es decir, completamente arreglada, techos, pintura, recuperación de la parte eléctrica, recuperación de salas de cirugía. Ya eso no lo puedo hacer como gobernador, administrarla, porque eso le corresponde directamente al ente municipal, pero yo creo que hemos avanzado en eso. Y permítame, ya que tú tocas ese tema, y excúseme la tuteada, de igual manera con los diferentes puestos de salud. Una de las cosas que le hemos pedido también a la S. Moreno y Clavijo es que la totalidad de los puestos de salud del departamento hay que pintarlos, hay que organizarlos, y esperamos entregar el funcionamiento hasta el último día de esta administración. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos, vuelvo a insistir, el recurso que lo destinamos para poder cerrar este capítulo que es tan importante. Y le vamos a agregar otra plata al hospital de Rondón, que ya le intervenimos. Quisiera que lo conocieran, los techos, la parte de hospitalización, la parte de consulta externa, y vamos a meternos ahora para dejar apoyos diagnósticos en la zona de laboratorio. Esto no es un proyecto. Yo quiero decir que esto no es que quede aquí como la promesa, sino que ya los proyectos están hechos, sino que necesitaba la aprobación del ministerio, que ya recibí la notificación por parte del doctor Juan Pablo Uribe, ministro, y ya tuvimos la visita de la funcionaria para arrancar el proyecto de ley de punto final, y porque tengo el recurso. Tengo el recurso certificado por parte de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda, donde me certifican la plata. ¿Cuál es la plata? La plata que sea necesaria. La plata que sea necesaria. Si se gastan 30.000 millones de pesos, 30.000 lo pongo. Si se gastan 60.000, 60.000 millones de pesos lo pongo. Pero no quiero que el gobernador Alvarado, médico, quien fue en alguna forma, la gente votó con la esperanza de que se recuperara esa parte, se vaya de esta administración sin haber solucionado ese problema. ¿De qué dependo? Del ministerio que me apruebe que la modificación de los diseños para terminar la torre. Es lo único que yo dependería, llamemos, del ministerio. Si no la da, pues por lo menos dejo la subestación y dejo la parte que ya terminamos, porque lo vamos a habilitar. En este momento pudiéramos garantizar lo que sea necesario. ¿Qué es lo que sea necesario? Que nosotros teníamos neurocirujano, pero no teníamos resonador. Entonces, teníamos un neurocirujano que se la pasó 4 años aquí viendo pacientes y remitiendo pacientes. Teníamos ortopedista para que simplemente viera a los pacientes, algunos se podían operar y el resto teníamos que mandarlos, que no teníamos la ayuda diagnóstica. Teníamos un cardiólogo que finalmente teníamos que mandarlo para complementarlo, porque no teníamos UCI. Entonces,
las especialidades no hacen la prestación del servicio. La prestación de un servicio requiere el paciente, necesariamente esa parte humana que son enfermería y capital humano, pero fundamentalmente lo que hace la diferencia entre un hospital de segundo y tercer nivel es lo que se llama las ayudas diagnósticas. No teníamos ayudas diagnósticas, teníamos un cascarón, excúseme la expresión de cascarón en el sentido no peyorativo, sino de no lleno de elementos que nos permitieran garantizar pues prestación de servicio. Ya hoy tengo el resonador ahí, me gustaría que ustedes lo vieran, pues están en las pruebas, por eso no sé, eso tienen que tapizarlo, pero una vez las pruebas se completen, pero ya están, ya tengo los elementos, entonces ya con eso se puede hacer lo que uno quiera. ¿Qué no se puede hacer? Gran quemado, trasplantes, oncología, pues porque la oncología requiere unos equipos especiales que de acuerdo a la caracterización de la población no tenemos un número suficiente de pacientes para abrir un servicio de oncología. Gobernador, ¿tienen ya ustedes estipulado cuándo se va a entregar esa primera planta de la nueva torre del hospital? Ya la pudiéramos hacer una vez esta semana, creo que lo del RETIEP, que puede que hay que hacer pruebas, entonces están en eso, pero si quisiéramos tumbar hoy todas las latas de zinc que tiene y poderlo poner a funcionar, y no lo hemos hecho también por una cosa, y es que la conectividad, nunca previmos eso, se construyó un ala, pero el sitio de conexión del hospital nuevo con el hospital viejo es un pasillo que se inunda. Entonces también nos tocó contratar, a partir de mañana creo que arrancan, contratar para que no se inunde. La última lluvias que hubo en el departamento, en el municipio de Arauca, eso fue un mar de agua. Entonces imagínense un resonador del valor que tiene, que llegue a caerle agua, pues perdemos todo lo que hemos hecho. A partir del 2020, es otra cosa que le quitamos a la próxima administración, el gobierno departamental no vuelve a pagar nada de lo que es lo llamado no pos. Ese es el mejor regalo, porque finalmente entra libre sin volver a tener la dificultad de que no me pagaron, sí me pagaron. La ley del punto final reconoce que de aquí en adelante el ministerio a través del ADRES cubre y paga lo que no está incluido dentro del POS, primera razón. Segundo, los migrantes es responsabilidad del gobierno nacional y se sigue haciendo conciliaciones periódicas para que los recursos se entreguen. Sin embargo, mi posición, y ustedes la oyeron la semana pasada, es que si bien apoyamos y seguimos aplaudiendo que el gobierno nacional haya avanzado en que, por ejemplo, los niños que nacen hijos de venezolanos nazcan en Colombia, tengan la nacionalidad, mientras nosotros no avancemos a que el entorno, quiere decir su familia y todos los que están acá, no los podamos garantizar que tengan uso del sistema de salud, esto va a ser el acabose. Esa es una falla gigante que no se ha resuelto, y eso es un problema que no se ha resuelto, porque tienes toda la razón, ni el Erasmo Meos, ni ningún hospital. De toda la plata que hemos recibido nosotros, recibimos en el caso específico San Vicente 1.600 millones de pesos, 4.000 en total recibimos en el departamento, cuando en un solo hospital se puede gastar 1.700 millones de pesos en migrantes.